Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y cayó uno de los más buscados. Fíjese que le decían, o le dicen, el canciller del Tren de Aragua, porque no es solo estuvo en la gesta de iniciar este proceso, Catherine. De los tres fundadores, claro. Claro, de los tres fundadores, sino que además era un tipo bueno para los idiomas. Entonces, o es un tipo bueno para los idiomas. Entonces dicen el PCC, que son los delincuentes brasileños, básicamente, el primer comando de la capital, muy amigos del señor Changa, y tenían estas reuniones de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, y la verdad que se fue ganando un tremendo espacio, y muy buscado, por cierto, por las policías. Estuvo en nuestro país, de hecho, era buscado acá en nuestro país. Esta información hoy la dio a conocer el presidente colombiano. Era buscado no solo acá en Chile, sino que en otros 196 países por Interpol. Estuvo 4 años trabajando acá en Chile con la fachada de un trabajo de venta de comida rápida, así que capaz que incluso llegó hasta su casa. Danilo Ormeño nos va a contar más. Hola Danilo, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Se trata de Larry Amaury Álvarez Núñez. Ese es su nombre real, alias Larry Changa, quien, según datos del Ministerio Público, se mantuvo en Chile por 4 años, periodo donde se dedicó a instalar las operaciones del Tren de Aragua, esta peligrosa organización criminal que nace en Venezuela y que se expandió también por la región. El delincuente fue capturado por la Policía Nacional de Colombia y fue el propio presidente Gustavo Petro que, utilizando sus redes sociales, dio a conocer esta noticia hoy temprano. Según el Ministerio de Defensa de ese país, habría llegado justamente a Colombia el año 2022 obteniendo documentos falsos. Larry Changa era buscado en Chile, también era buscado en Venezuela con orden de captura, además en 196 países por la Interpol, la Policía Internacional, por diversos graves delitos, como por ejemplo terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión y también secuestro. Fue a fines de septiembre del año pasado, y aquí haciendo un poco de memoria, cuando el fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia, confirmó que Larry Changa estuvo viviendo en Chile. Sí, estuvo 4 años acá en Chile, dato que se reveló cuando se hablaba de esta posible presencia de Héctor el Niño Guerrero, líder justamente del Tren de Aragua, quien antes de fugarse el año 2012 de la cárcel de Tocorón en Venezuela, lo dejó como líder justamente centro carcelario. Pero lo más grave es que justamente mientras se mantuvo en territorio nacional entre el año 2018 y 2022, con la fachada de un trabajo de venta de comida rápida, logró huir luego de Chile, adelantándose, anticipándose a las operaciones justamente de la policía de Chile, de nuestro país. Justamente se le preguntó aquello a la vocera de gobierno durante esta jornada, Camila Vallejo, consultada por este tema, y por qué, le preguntaban, no fue posible capturarlo antes de que hubiese huido a otro país. Reconoció de que aquí es importante la colaboración internacional con otros países como Colombia, como Perú, como Bolivia, dijo la vocera de gobierno, pero insistió de que aún las fronteras de Chile son permeables y que se está trabajando principalmente con las Fuerzas Armadas para evitar estos puntos críticos y así capturar a estos peligrosos delincuentes que se confirmó pasaron por nuestro país. Escuchemos lo que dijo Camila Vallejo. Recordemos que nuestras fronteras siguen siendo permeables. Si bien hemos avanzado en reforzarlas de manera considerable con recursos, con el despliegue del ejército, aún tenemos puntos que hay que reforzar y que permite este tipo de traslados, ¿no? Por eso es tan clave que no actuemos solo como país, sino que también actuemos y sigamos actuando en colaboración con otros países por el tipo de comportamiento y de movilidad que tienen estos tipos de delincuentes.
Esta fue una noticia que fue replicada rápidamente por medios internacionales, principalmente de Colombia, que destacaban en sus portadas justamente la caída de este peligroso criminal. Es un sujeto de 46 años que, según por ejemplo recogen algunos medios de Colombia y según la información que han recogido de inteligencia, este criminal habría llegado a Colombia para el año 2022, ya lo decíamos, apoyado con documentos falsos, lo cual permitió entrar desapercibido a ese país. Ya en Colombia, Larry Changa se habría vinculado con diferentes negocios criminales en el eje cafetero y al mismo tiempo ordenaba estas estrategias, las operaciones, en la misma labor que habría cumplido acá en nuestro país para la expansión del Tren de Aragua. Según las mismas autoridades colombianas, este capturado será ahora dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se tenga la documentación por vía diplomática desde los países que lo requieren, entre ellos obviamente Chile, para así expandir la orden de captura con fines de extradición dentro de los siguientes 5 días hábiles. Recordemos que Larry Changa estaba, tú mencionabas, tenía una condena en Venezuela, 17 años, sin embargo se escapó antes incluso de Niño Guerrero y de todo, porque el resto quedaron en la cárcel, y él llega a Santiago. De hecho, en Biobío en algún momento escribimos de él y contábamos que cuando estuvo en Santiago compró autos y tenía autos de aplicación. Así que probablemente, Catherine, si usted tomó alguna aplicación por ahí, quién sabe, pudo haberse subido al auto de Larry Changa. Tú me dices diplomático y emprendedor. Diplomático y emprendedor, claro. Aparte de muy buenas relaciones con el mundo. Y cuando se vuelve, él se va de Chile porque era sujeto de interés, a él se le está investigando, en el caso de Santiago, al menos 2 homicidios. Larry Changa deja sus autos porque consta que a nombre de él estaban y pues seguían pasando por los pórticos de las concesionarias y alguien pagaba el TAC. Es decir, el emprendimiento de arriendo de autos siguió, más allá de que el señor se haya ido de Chile. Ahora, él fue uno de los visionarios en cruzar la frontera y comenzar a instalar toda esta red completa que operaba particularmente desde Bolivia. En darse cuenta de que lo que decía en parte la ministra, ¿no, Danilo? La ministra Vallejo, esto de lo porosa que es la frontera. No es algo que no sepamos, pero llevarla al extremo, ¿no? De ir y volver, quizás cuántas veces, de ser buscado acá en Chile y salir a otro país, después en ese país ser buscado, entrar a Chile sin tener ningún problema para hacerlo. Claro. Ahora es apresado en Colombia. Sí, se le preguntaba justamente eso, si es que preocupaba a las autoridades chilenas, se le preguntaba a la ministra Vallejo respecto a la facilidad o la habilidad quizás tienen estos delincuentes de estar en nuestro país 4 años, no es poco, a pesar de que habían algunas pistas que lo podían seguir, logró huir justamente de Chile. Y ahí es donde justificaba la ministra Vallejo de que siguen siendo porosas, permeables las fronteras de nuestro país, que se está trabajando en aquello. Y no es menor lo que decía el año pasado el fiscal Arancibia respecto a que habían pistas pero que no lograron capturarlo en nuestro país, considerando de que en ningún momento había, por ejemplo, una alerta roja internacional que pudiera identificarlo en nuestro país. Es más, se hablaba de que estuvo legalmente en Chile con algunos papeles con los cuales pudo efectivamente emprender algunos negocios, claro, con nombre y apellido. Tenía un food truck en el centro de Santiago, por ejemplo, se dedicó también a la comida rápida, por eso no sería muy difícil de que quizás pueden haber, cualquiera de nuestros auditores haber comprado allí en alguno de los emprendimientos de este delincuente. Ahora la ministra, claro, le baja el perfil a aquello, dice estamos trabajando en lo mismo con países de la región, con inteligencia, con las Fuerzas Armadas para evitar justamente que se anticipen a los trabajos que realizan las policías y estos delincuentes no logren huir tan fácilmente como lo hizo Larry Changa. Larry Changa tenía una casa o vivía en una casa en la calle Ramón Pinay, esto es la comuna de Renca. La casa bien bonita, 2 pisos, fue arrendada, eso sí, por terceros que se la arrendaron, pero en realidad él vivió durante todo este tiempo, desde que llegó a Chile, previo a que Sebastián Piñera fuera a Cúcuta a invitar a los venezolanos. Él entra antes de eso, digamos, entró con las primeras camadas de irregulares que llegaron a nuestro país. Pero además abrió un café con piernas. Sí, pues tuvo su café con piernas en pleno centro de Santiago. A ver, digamos que él tenía papeles para hacer todo eso. Claro, todo legal. Y tuvo su café con pierna, también abrió un local de giro de dinero
que era uno de los mecanismos que obviamente ha dicho la Fiscalía en el norte, por el cual llega, Claro. por donde tiene flujo de La recursos remesa. directos de remesa el Tren de Aragua, y también tuvo su empresa con página web o con una app donde tú podías cambiar dinero, pero tuvo venta de hot dog y de otras cosas más, de arepa, en pleno centro de Santiago. O sea, Esto no es por echarlos a todos en el mismo saco, pero la verdad es que, claro, con los papeles que él tuvo acá en el país, pudo obtener todo lo que estamos comentando, pudo repartir comida a domicilio, pudo tener un vehículo o más de uno en estas aplicaciones móviles de transporte privadas. Entonces uno dice, habrá que revisar quiénes están ahí desempeñándose, si todos tienen sus papeles, porque a ver, a uno le pasa a veces que pide algo a la casa y dice que va a llegar, por lo más básico, ¿no? Dice que va a llegar un hombre y llega una mujer, o al revés. Y eso claramente es que hay como una suerte de subbarriendo de los cupos. La verdad es que eso también es un punto bastante pendiente a propósito de todo lo que ha pasado con Larry Changa y que vamos a esperar más reacciones. Gracias, Dani. gracias, Dani. Que estén bien. Buenas Igual tardes. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.